esta situación and also mundial during any event y en that cualquier otro happens evento in the world. que ocurre en el mundo, Somehow, naturally, de manera Christians natural are asking a question: se preguntan Is los this cristianos, according to the biblical prophecy? ¿es este de acuerdo a la profecía bíblica? And there are some other questions added to that. Is this ¿Es este the sign of the end? el momento que nos está It's señalando so Dios que es el easy fin de today los to go tiempos? to internet. Y la gente va a la You internet. can see how many people are going the biblical prophecies, particularly to the book of Pero, Revelation ¿cuántos quieren and some entender other mejor parts of the New Testament, la voluntad divina a find través del out estudio serio how del this Apocalipsis y pandemic de los evangelios situation fits para entender mejor into biblical description of the cuál es time la descripción of the end? clara de la Biblia con And relación al tiempo del fin? The text that primarily becomes a Con focus frecuencia, el texto que llega a ser of nuestro any enfoque principal discussion, de cualquier the discusión text into which sobre people want la segunda venida de Cristo y los to eventos find the previos answer, it's actually tienen que ver Jesus' discourse con el to sermón his escatológico disciples that de he did Jesucristo, el que 2000 dio Jesús a sus years discípulos ago hace 2000 on the años Mount of sobre Olives. el Monte de los Olivos. And that discourse of Jesus Ese discurso de is Jesucristo recorded in Matthew lo chapters encontramos 24 registrado and en 25. Mateo capítulo 24 y The 25. longest version that Es we have. la versión A más shorter extensa. version is found in the Una Gospel versión of más Mark, corta chapter 13, lo encontramos en and Marcos much 13 y aún shorter una version versión mucho más found in reducida Luke, chapter la 22. encontramos en Lucas el capítulo 21. So probably Matthew 24 Así que and 25 estudiando Mateo 24 y are the 25 chapters that are really the object of a scrutiny by many Christians. tenemos los capítulos que han sido más escudriñados a través de todos los tiempos con relación a eventos finales ante la venida de Jesús. Me gustaría invitarlos And in my next two presentations, en las siguientes dos presentaciones. Hoy tendremos la primera. to see about the core of the message, Vamos a encontrar el centro de este mensaje, that sermon to the disciples. el mensaje a los discípulos, Jesus wanted lo que Jesús to make very clear quería to his transmitir de manera disciples clara with regard to the second coming of Christ. con relación a su This segunda venida. did not concern only the disciples, because Jesus Algo que had no, in mind no the concernía future solamente a los generation of discípulos, Christians, sino a sus discípulos de todos los us tiempos. today. So I hope you Espero have opened your Bibles. que podamos abrir la palabra de Dios You are juntos there in Matthew 24. y vayamos a Mateo 24. Let me remind you Déjenme recordarles once again una vez más what I stated in one of my previous. lo que he dicho en anteriores You oportunidades. see, when the New Testament was written, Cuando el Nuevo Testamento fue escrito originalmente, the Bible was not divided. la Biblia no estaba dividida o no se hicieron divisiones de capítulos. It was done in the post-medieval period, and I'm Fue en el tiempo glad de that we have la Edad divisions. Media que se hicieron las Otherwise, divisiones de los we would have capítulos. many difficulties to point to some biblical text, and without a difficulty to find it. Podríamos solucionar muchas cosas que a veces tenemos como desafíos si tuviéramos mirando la Biblia como originalmente fue escrita, sin división de capítulos. A veces leemos un texto bíblico y nos olvidamos que hay un contexto, que hay un versículo antes, hay un versículo después que tiene que ser tomado en consideración. Y lo mismo ocurre con los capítulos. Chapters 24 and 25. Hablamos de Mateo 24 y 25, a veces de manera aislada. Muchos cristianos tienen problemas al entender estos dos capítulos porque los estudian de manera aislada estos dos capítulos. Permítanme hacer una pequeña introducción al capítulo 24. We are dealing with the last week. Es la última semana del ministerio de Jesús en la tierra. Almost 1
third part of the Gospel of Matthew, and the same situation is with Mark and Luke. Casi una tercera parte del Evangelio de Mateo, igual que de Marco y Lucas, habla de la última semana de Jesús y su ministerio en la tierra. So if we go to Matthew chapter 21, we will see Si vamos a Mateo capítulo 21, riding on the donkey, vemos a Jesús entrar montado sobre un pollino a Jerusalén, with the joyous singing acompañado de and exclamations muchas of the people. gentes, multitudes, proclamando Hosana al rey de los judíos, a David, al hijo de David. The first thing what he did, he went to the temple. Lo primero que hizo Jesús fue ir al templo. Of the temple. So it is so easy to see in Matthew 24 that somehow Fácil ver Mateo 24 Jesus, while there in the city, como un Jesús que acaba de llegar a la ciudad de Jerusalén engaged in the fierce discussion with the Pharisees. y se da cuenta que los fariseos tienen preocupación en sus mentes, tienen tal vez ansiedad. To bring Jesus' ministry to its end. And Jesus Es el tiempo del fin del ministerio de Jesús. he is now in Jerusalem. Ahora Jesús está en Jerusalén Single purpose, and that's con un solo propósito, to finish es the morir, mission, because es of concluir which su ministerio, actually he came down to the earth. el propósito por el cual llegó él a este You mundo. notice in Matthew 24 how Jesus En Mateo 24, Jesús tries somehow to Trata persuade the Pharisees, de persuadir a los fariseos to help them to see the situation. poder ver la situación real que estaba ocurriendo. They have made their minds, Los fariseos habían ya decidido en sus and mentes they are determined y se habían determinado ellos to actually deal with the Jesus and a bring maltratar a the Jesús, that's end. a no creer en And Jesús. that's why Y es in la Matthew razón, 23, chapter that comes before chapter porque 20, el capítulo 23, el anterior al 24, make an open and such a strong appeal to the Pharisees. Never es que before Jesús hace un llamado Jesus especial a los fariseos. addressed the Pharisees in such way. Lo hace de una manera Jesus profunda. was very, very tough. Evidently, the Pharisees, they sealed Evidentemente, los fariseos no querían saber nada de Jesús. to state to them the consequences of their action. Jesús quiere decirle la consecuencia de la rebeldía que tenían en el corazón. 23. Mateo By 23. using the expression, the brood vipers. And using Los other denomina different serpientes, víboras. expressions, very strong expression with regard to Pharisees. Now Jesus told them in verse Jesús los llama 24, víboras, that the serpientes. have been repeating the history of Israel. Verse 34. Versículo God was sending to them the prophetic messages 34. Por tanto, os in envío order to open their eyes and para to que bring abran them sus ojos back to himself. y que puedan ver, Nothing helped. pero ellos Now no Jesus querían in verse permanecer 35 ciegos. makes very clear to the Pharisees that they will reap the consequences. Ellos iban a cosechar las consecuencias de haber matado a los profetas. First major text. This text that we have to keep in mind. Es un texto importante. Two presentations. This En presentation, las siguientes dos presentaciones next one, tenían que considerar esta parte final del verso del capítulo 23 como algo muy, muy the trascendente. understanding of this statement, it's very important. Generación de víboras, Some serpientes, difficult text that some people ¿cómo find escaparéis de la in condenación Matthew del infierno? 24. So Jesus said in verse 36, En el verso 36, capítulo 23, de cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Todo esto vendrá upon this generation. sobre esta generación. There are here two expressions that we have to keep in mind. Dos expresiones. The first expression is La primera expresión, all these things. todo esto. Which things? ¿Qué cosas? As we saw in the previous text, Como vimos en el and texto we will anterior, see in the following several texts,
these things, Jesus talks about the judgment, Jesús está hablando del juicio, destruction de la will destrucción come upon Jerusalem. que llegaría sobre We will Jerusalén. see it a little bit later. Y lo vamos a ver con más detenimiento más adelante. Y la segunda expresión All es, these things will come upon this generation. esto ocurrirá Generation. con esta generación. This is very important. Muy importante esta expresión. Every generation of Christians, Cada generación de cristianos they read this expression, this generation, and they saben que ellos son to esa their own generación. generation and to their own time. It's also Seventh-day Adventists. Nosotros como adventistas en During the 2020, time of Ellen White, aún en el tiempo took del this N.G. White, expression, this generation, and applied generation of Adventists. sabemos que esa generación seguramente tiene que ver con nosotros. Alive. And of course, today, people have changed Hoy día, the interpretation. la gente escucha esta expresión. Who knew Ellen White, she was alive. They're not alive any longer. Y los que vivieron el tiempo del N.G. White sabemos ahora, So the question is, what ya is no, the ya meaning murieron. of these expressions? ¿Qué significa This esta is what we expresión, would like to understand in our esta time. generación? So, truly I say to you, these things De cierto os will digo, come upon this generation. Que todo esto vendrá sobre I esta wanted generación. to say something that we should be acquainted with special literary feature of the Bible, Es una figura literaria which is so very often called que a sandwich. When you have the two texts, los dos textos and se the text estudian that comes paralelamente. between those two texts actually is theologically related to that beginning and to the end. Escatológicamente tiene que ver con el principio y con el final. And the last text are both verbally and theologically the same. So we have here El último texto 23, es teológicamente 26, muy similar al primero. and the concluding text is El texto actually que concluye, found in Matthew 24, Mateo verse 24, 34. So now verso 34, we are getting a clue nos da una pista to the meaning of these expressions. de la expresión, todas estas cosas y esta generación. I say to you, Les digo, this generation, do you see the first text? ¿lo ven otra vez? Generation, De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto until acontezca. all things take place. Mateo 24, 34. Here in this text we have the repetition of Se repite. these things to pass, Las cosas que van a pasar and also that this generation will y witness. que esto le va a pasar a esta generación, igual como la conclusión del capítulo 23. So, between these two texts, Entre estos dos textos, we have something very important here to consider. algo And I importante hope that que tenemos during para our considerar. study, we will keep in mind and Vamos a somehow recordar remember this generation la expresión, and the esta generación things that generation witness when they y estas come. cosas que esta generación iba a So the ser disciples testiga are listening de. to what Jesus is saying to them. ¿Qué le está diciendo And we know Jesús? that the disciples joined Jesus. They loved their teacher. Amaban a su The maestro, los problem discípulos, is that the disciples were so much impacted by the pero los discípulos Jewish expectations estaban of the tan Messiah. inundados de las expectativas populares de We su will see entorno. about that. The Jews, Vamos a they hablar de eso un were poquito más adelante for the sobre esto. Messiah to be the descendant of David. Sabían que Jesús era un descendiente de David He will sit on the throne of y que se David iba a sentar en el trono de David, in the temple in Jerusalem. en el templo de Jerusalén, Begin his reign. y su reinado Jerusalem will become the capital of sería the whole uno world. victorioso, la capital de todo el mundo. And by the way, all Y these dicho de paso, expectations were based on the unfulfilled Old Testament prophecies. Now, esta tenía que ver con las profecías no cumplidas del tiempo when Jesus was riding del Antiguo Testamento. entering the Jerusalem, why he was greeted by the multitude of people. ¿Por qué la gente llamaba Hosana al hijo de David? Hosanna to the son of David. The ¿Por qué la gente decía eso? Son of David, Hijo de is David. finally coming, and he will Es porque establish finalmente veían al hijo de David entrar por Jerusalén. They're very much
excited about that. Están emocionados The por Messiah la llegada de David, el hijo de David, his kingdom. un reino de poder que doblegaría el yugo romano. Privileges in that messianic kingdom. So they're listening. Están escuchando a Jesús. If you can put yourself in the situation, Me gustaría que viajen en el tiempo y se colocaran en los zapatos de los discípulos. they are listening. What Jesus is further saying. Están escuchando lo que Jesús dice con atención. Jerusalem, Jerusalem, En Mateo 23:37, Jerusalén, Jerusalén, que matas a sus profetas y apedreas a los que son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas? Pero no quisiste. No necesita una interpretación muy profunda de esto. Jesús está hablando del rechazo de Jerusalén hacia el Mesías. Statement. Behold, 37. your house is Tu being casa left ha quedado desolate. desolada. I don't know how much significance we No sé see cuánto in this text. significado tiene este texto realmente. But as we mentioned already, we have to put ourselves in the position. Tenemos que colocarnos en la posición de los discípulos. Were familiar with the book of Haggai. No sé si están familiarizados con el libro de Ageo. When the Jews came back out of the Babylonian exile, Cuando regresaron los and they judíos were rebuilding the temple. del cautiverio babilónico para reconstruir el Haggai templo. is telling us, they were rebuilding the temple. Ageo People were rejoicing. estaba contando cómo la gente se regocijaba por la experiencia Many de people who knew reconstruir el the templo. previous temple, or at least heard about the temple from their parents, they were actually weeping. Mucha gente estaba llorando, sin Because embargo, that temple could not be compared in greatness with the previous Solomon's temple. And then porque el Haggai templo en el made tiempo de a Ageo prophecy. no era tan glorioso como el templo en el tiempo de Salomón. Por eso la gente lloraba. This temple as a building is not as great as Solomon's temple. Ese templo no era tan hermoso como el This del temple, tiempo the glory of de this temple salomónico. will be much greater because the desire of all ages. Pero vendría un templo más hermoso porque el deseo de todas las naciones estaría presente allí. Based on this text, Basado en ese texto del capítulo 2 de Ageo, the expectations of the Messiah. So also the disciples. You esto see, señala a un Jesús que ellos esperaban, a un deseado de the todas las greatness naciones. of the glory of that temple will be found in the fact that the Messiah will La gloria del templo sit al on the final throne iba a of ser David, and he el gives hijo de David que se iba a sentar en el trono, y eso le iba a dar una gloria especial and the al templo de prophecy Jerusalén, will be fulfilled. So the y la profecía temple sería was cumplida not por completo. supposed to be desolate, because No, the glory la of the casa Messiah has to de fill oración that no, que, temple. no debería quedar I desolada. hope it makes sense what we are talking here about. But Tiene now sentido lo again, que estamos put diciendo. yourself in the shoes of the disciples. Pónganse en los zapatos de los discípulos Keep in y mind, escuchan a Jesús. they are at the gate of the temple. They're coming out. from Ellos the están en la temple puerta del area. templo And Jesus is telling them, y Jesús les está "Behold, diciendo, your house miren, is being su left casa to you quedará desolate." That's something completamente the disciples desolada. could not stand. Algo que los discípulos no quisieron aceptar, no querían escuchar, This was completely opposite porque to esto what era they believed and opuesto were waiting for. a sus creencias y a lo que habían esperado durante tantos tiempos. Supposed to come and to stay there. El And Mesías their beloved teacher is the Messiah. Now he stayed tenía que llegar area, and Jesus says, para ser un maestro which is a reference to the temple, glorioso y triunfador. Y Jesús le dice, su casa va a quedar completamente desolada. but nobody dares to ask Jesus. Pero nadie se atreve a hacerle más preguntas a Jesús. They are going through the gate of the Finalmente, temple. están ingresando por las puertas del And templo their stairways y bajando por las escaleras. are still in existence. Esas escaleras todavía existen, Stairways are las still escaleras existent originales del templo de Jerusalén, at the site of the location of that temple. exactamente como están ahora, estuvieron hace 2000 años. Students, I was there numerous times. Muchas veces he estado ahí con mis We would estudiantes. sit
on those stairways. nos hemos sentado All en my esas students. escalinatas. And then I will ask some of the students who was Y a veces very le pregunto a mis applicable estudiantes to take and to read to us Matthew 24. And que lean then 24 everything made sense. y a ver si tiene So they were sentido. coming out of the temple area, going Salían down del those templo stairways. bajando por las escalinatas. And then keep in mind, Recuerden, Matthew was not divided into chapters. Matthew goes on, he's telling Mateo 24 y 25 no está dividido en Jesus dos said, capítulos, tampoco el "We are 23. leaving now. The temple will be, the house will be left desolate." Esta casa quedará And Matthew desolada. 24, 1 says, Y "And they were 24 coming out de of Mateo the dice, temple." y saliendo del templo, They were coming out. saliendo del Disciples templo, wanted los not how to discípulos start conversation with Jesus, querían conversar con Jesús, to ask the teacher preguntarle al what he maestro, meant with that previous statement. esto que And acaba they de will decir, point ¿cuándo va a ocurrir to esto? huge stones Había muchas that piedras made the grandes foundation, que eran el fundamento de ese hermoso edificio. telling Jesus, "Do you see how big ¿Ves, are these stones?" Jesús, cuán grandes son estas piedras, este fundamento? It appears to me somehow Me parece what they did with this gesture, they que con wanted ese gesto somehow to ask los Jesus, discípulos "Teacher, quería mostrarle a Jesús were you y really decirle, serious with that statement that you tú made before?" estás serio cuando dices esto, que But on esta the casa top of quedará that, desolada, pero Jesus mira si son responds to gigantes them, estas piedras de fundamento. "Do you not see all these things? 24:2 respondieron y le dijeron, ¿no veis todo Truly I esto? say to ¿O you, veis todo esto? not one De cierto os stone digo here que no will quedará be aquí left piedra sobre upon piedra another que no sea which shall derribada. not be torn down." And that was already too much for to the disciples. Algo que los discípulos no podían Now they digerir. really understood. Ahora sabían Jesus was talking about que Jesucristo estaba hablando de la destrucción de Jerusalén. friends, Mis queridos amigos, in the Jewish mind of that time, and the disciples were very much los discípulos those beliefs and expectations. tenían otras Future expectativas. of this world was tied with the temple. Tenían otras ideas Jerusalem de lo que podía ocurrir con ellos en el futuro. to be the center of the world. Suspiraban que su ciudad sea el centro About that del in the mundo. book of Ezekiel, chapter 5, Leemos verse eso 5. en Ezequiel, That was el a key capítulo 5. text in Judaism. Es un They texto relied clave on en el this judaísmo. text. And this text, as prophesied by Ezekiel, makes very Profecía clear de Ezequiel, Jerusalem would be the center. la profecía que decía que Jerusalén iba a ser el centro del mundo. Will set his throne as the son of David. El hijo de David iba a colocar su trono en el centro de esa capital mundial, que era Jerusalén, que iba a llegar a ser Jerusalén. No temple, no future for this world. The destruction of the temple, La destrucción del templo en la mente de los discípulos it means the end of the world. significaba el fin no solamente de la nación judía, sino el fin del mundo. And then they went down Bajaron por las Kidron escalinatas Valley, where the Garden of Gethsemane is. al jardín de And Getsemaní they had to climb y comenzaron a subir después of the Mount of Olives. And when you hacia see el the monte de Mount los of olivos. Olives, then you can see the beauty of Y Jerusalem. desde ahí podían ver la belleza de As soon Jerusalén. as Jesus sat down, Y Jesús se sentó. the disciples impatiently approached Jesus. Los discípulos estaban And we read impacientes. now in verse 3. Please, now this is Leemos very el verso important. 3 del capítulo 24 de Mateo. They ask Jesus, Le preguntan a Jesús, only Jesus and disciples, ¿están solamente los discípulos y Jesús? when will these ¿Cuándo things serán estas cosas? Now you'll notice Y we are coming again to the expression otra vez, these things. estas cosas, lo que leímos al fin del capítulo 23 y al fin del capítulo 24. Estas By the way, cosas. in the light of chapter 23, verse 36, it's related to the destruction of Jerusalem. Está hablando de la destrucción de Jerusalén. And now Recuerden. when the disciples Y ask cuando los Jesus, discípulos preguntan, when ¿cuándo will serán these things happen? estas cosas? It was with regard to what Jesus told them, Es that no stone lo que will be Jesús les left había dicho, que no caería piedra sobre piedra. upon the stone
because all the stones will be overthrown. porque todas las piedras iban a ser That they come to Jesus. destrozadas, Keep in mind, derribadas. the primary interest is El they primer, want to el find primer Jesus. interés de los When discípulos will era saber destruction of cuándo the temple, iba a ocurrir la destruction destrucción del of the templo, city of Jerusalem take de place? la destrucción de la So the ciudad de temple is Jerusalén. destroyed together with the city. Se iba a destruir entonces el But the templo y Jewish también mind, la ciudad. if the temple and the city Jerusalem, that a sign of the Messianic age, ¿Y cuándo associated será la señal de tu venida y with el fin the del siglo? reigning of the Messiah, they put it together. So now the destruction of the city, Los discípulos piensan, destruction of the viene la temple destrucción de means the end Jerusalén, of the viene la world. destrucción del So they templo, immediately are tiene esto que asking ser el this fin first question. When will this de things la happen? vida The destruction humana. of Jerusalem, the destruction of the La temple. destrucción del Now templo, la Jesus, destrucción de la what ciudad. is the sign ¿Cuál of es your la coming? señal de tu venida? And what is the sign of the end? ¿Cuál es la señal del fin del siglo? So you see, Se pueden dar everything cuenta, else amigos, in chapter 24, todo lo demás del capítulo 24 the answer de Mateo that actually Jesus gave to his disciples. es la respuesta que el Señor Jesús le dio a esta Disciples pregunta. asked Jesus three questions, but these three questions were closely Tres related. preguntas en una. The starting point is the destruction of Jerusalem, destruction of the Empezamos con la destrucción de Jerusalén, temple. That was the focus. terminamos con la destrucción de la ciudad. The questions Ese era el are enfoque related to that. principal de lo que había en el corazón y la mente de los discípulos. Immediately connected it with the end of the world. And Y that's ellos what conectaron happened. eso con el fin de los siglos, con el fin del mundo. So the disciples asked Jesus those questions. Los discípulos le preguntan las dos cosas. ¿Cuándo iba a ser la destrucción del templo y cuándo sería el fin de los siglos? Number one, since the disciples Número uno, asked Jesus about the destruction of Jerusalem, puesto que preguntaron los discípulos of the temple, que cuándo sería la fecha de la destrucción de the end Jerusalén of the world, y Jesus también del fin del tiempo, to them, Jesús le respondió, by the way, this is the official position of the Seventh-day Adventist Church. And if you go to Seventh-day Adventist Bible si van Commentary, al comentario de la Iglesia del Séptimo Día, on page volumen 496, 5, página right there in the middle of the 496. column there, explains the disciples ask Jesus all those Los questions. discípulos le preguntan a They Jesús put it all together. esto It is de manera very seria. difficult for us Es difícil para nosotros responding and providing answers to the questions of the disciples. responder Very, very hard for us sometimes a las preguntas que tenían los to discípulos, discern, to understand. discernir, Jesus is talking about the entender destruction of Jerusalem qué es lo que Jesús está diciendo cuando habla de la destrucción de Jerusalén at the end of the world. y también sobre los eventos del fin del The tiempo. first thing we have to keep in mind. Second Tenemos que thing mantener we have eso to keep en mind, mente. that in responding to the disciples, Jesús le responde a los discípulos. his response consists of three major parts. Con tres partes. After that, Después de eso, Jesus provides Jesús provee warning to the disciples una advertencia a los to discípulos. tell them about something Les dice de algo in order importante to prevent them not to para be prevenirles deceived. no ser What are the engañados. three parts? Las tres partes de la respuesta de Jesús. Uno, The first part is found in Matthew Mateo chapter 24. It's from verses 4 24, to 14. 4 al 14. We usually describe these texts as the signs Describimos estos textos como las of the señales, end or the signs of the second coming of Christ. señales sobre la segunda venida. And please just allow me. We will come back to these verses. Regresaremos a The estos textos. second part, La segunda parte de la respuesta Jesus' response to the disciples hacia los from discípulos verses 15 to 28. va desde el versículo 15 al 28. I hope that we keep that in mind. You can maybe
write down for yourself this text. Si quieren, pueden tomar nota. 4 to 14 and 15 to 20. 4 al 14 y luego 15 al First 28. part are verses 29 to 31. You see, Luego, after that, del 29 al 31. 24, Jesus wants to say something to his disciples. He Quiere wants decir to algo teach importante a them los the discípulos. lesson. He wanted to spare them, Quiere any evitarles discouragement and que se desanimen which they y que might se have sientan chasqueados, as a result of their misunderstanding about what will happen in the future. porque no iban a entender lo que iba a pasar al final. Study in my next presentation. En la siguiente presentación vamos a estudiar con detenimiento esto. How Jesus responded to Cómo his Jesús disciples. responde a sus discípulos. Please, first we will look into the second part, verses 15 to 28. Vamos a ver ahora la segunda parte, Then del 15 al the third 28. part, verses 29 to 31. Y luego la tercera parte, del 29 al We will 31. come to the first part, because evidently the main point that Y luego Jesus llegaremos a la wanted to primera say parte. to his disciples is recorded in these 10 verses from 4 to 14. So one more time, Una vez más, I apologize. les pido I'm so perdón. bold to ask you one question. Solo quiero hacer una What pregunta. is that the disciples asked Jesus? Let's go ¿Qué es lo back que los one more discípulos time le preguntan a Jesús? in verse 3. Verso When 3. will these things happen? ¿Cuándo serán estas cosas? The major question, the key question the disciples asked Jesus is defined by the word when. ¿Cuándo es la parte principal de la pregunta? And the second and the third question that they ask Jesus is En la tercera related pregunta, to this concept, to this question, when. hay una conexión directa con esta parte de la primera, donde se hace la pregunta ¿cuándo? And I hope now that we will see something. What they ask Jesus, Espero que what vean we assume that they ask cómo, Jesus, and what we assume cómo that Jesus vemos que they ask los Jesus, discípulos preguntaron, what los discípulos is preguntaron, the sign of your ¿cuál es la señal and de tu what is venida? the sign ¿Y cuál es la señal of the end of the del fin de los siglos? what is the problem? ¿Y cuál es el problema con When esas we preguntas? read these texts, Cuando leemos estos I textos, hear it regularly from the pulpit. los decimos I del cannot púlpito. explain to you how many people tried to contact me in last 6 Mucha months gente from me ha all contactado over los the últimos 6 meses de todas partes del mundo, world. preguntándome These signs estas señales. that Jesus tried to explain to disciples. You will notice the disciples asked Jesus Los discípulos about the le preguntaron sign sobre las señales, of the destruction of Jerusalem. And they sobre la asked destrucción de Jesus Jerusalén. about the sign Y Jesús respondió sobre las señales and the end de su of the world. segunda venida They y did el not fin de los ask siglos. Jesus about signs. We ask those questions today. Nosotros The preguntamos disciples did not ask Jesus. sobre las señales. Los discípulos nos preguntaron It's sobre different señales. that what we find in the Luke chapter 21, where Luke pointed to the signs. Lucas These are not signs 21 that we read here in Matthew 24 from verses 4 to 14. habló de las señales. Please, we want now to see how Jesus responded. Veamos cómo Jesús respondió sobre esa And I necesidad de just want señales. to tell you, I have some surprises to you. Tengo una sorpresa para ustedes. Please, this is my challenge to you. Es un desafío para mí. Take the Bible and study for yourself. Estudien ustedes por sus Don't propios try medios. to take the popular concepts that people are spreading around and read into the biblical text. No sigan las ideas populares. Estudien por sus propios medios. Of the end of the world, they evidently related to the destruction of the temple. Para ellos, Because las señales del tiempo del fin temple was eran the end of las the world. señales But then they que asked indicaban Jesus la destrucción del templo. about the sign of his coming. So they asked Jesus. Jesus Le preguntaron a Jesús. responded to them. But please, let Y us Jesús le keep respondió. something in mind. Guardemos esto.
en mente for the disciples, para los the discípulos, destruction of the temple and la the destrucción del destruction of templo Jerusalem. And the end time and the y el second fin del coming of tiempo Christ is all one event. era lo mismo, un solo evento. Destrucción del templo, Jesus fin de los siglos. distinguishes Pero between Jesús them very hace una distinción clara entre ambos the eventos. destruction of the temple Para Jesús, and la the destrucción de Jerusalén and his second coming y are su segunda two venida different son dos cosas events completamente separadas, dos eventos separated separados, by a distintos, long period. por un periodo largo de tiempo. With that we can be assured De eso debemos estar seguros. that Jesus wanted something very clearly to communicate to his Jesús quería comunicar eso con claridad a What sus is the discípulos. sign of the destruction of Jerusalem? So let's go to see how Jesus responded to that. Vayamos como Él responde. ¿Cuáles son las señales de la destrucción de I know you'll be Jerusalén? now surprised. Jesus says, therefore, 15. when you see the abomination of desolation, Cuando vean la abominación which desoladora was spoken de que habló through Daniel the prophet, el profeta Daniel, standing in the el que holy lea, place, entienda. let the reader understand, Jesus said. Then those who are in Judea must Entonces los que flee to están the en Judea mountain. huyan a los Whoever is montes. on the housetop El que está en la must not azotea go down no to dé get siempre the a tomar things algo out de la that are in casa. his house. Whoever is in the field Y el que must esté en not el go campo back no vuelva to atrás pick up para some tomar su basic capa. things. But woe to those who Pero are hay pregnant de los que están and to encinta those who are y de los nursing que babes críen en in aquellos those días. days. But pray Orad that your pues flight que vuestra will not huida be no sea en in the invierno winter ni en sábado, or on the Sabbath. porque, One more time. What the una vez disciples más, asked Jesus, what is the sign ¿cuál es la señal? Dijeron los discípulos, of the city of Jerusalem, de que Jerusalén va a ser the end destruida. of the temple? And our Seventh-day Adventist Bible commentary Y el comentario bíblico adventista is dice, clearly telling us about this. nos habla Even sobre is esto, telling us nos dice sobre esto about the claramente. position of Ellen White. And I will Lo read que it to dijo you Ellen a G. White, little bit later. So they asked Jesus, lo vamos a leer un what poquito is the más sign adelante. that we will know this is the end ¿Cuáles of son the las city? señales What is the Jesus told you? When you sobre see the el fin del templo de abomination Jerusalén? Y of que desolation Jesús dijo, that cuando vean la surrounds the abominación city, desoladora that que is habló standing Daniel, on the holy place, which is the holy place, is the temple area. que el área del You templo, el área know santa, that this is the end. What is Jesus sea, referring here? si llena de abominación, He's sabrán ustedes, referring dijo Jesús, ese era el to the fin. prophecy of Daniel, La profecía de Daniel, 70-week prophecy las of Daniel 70 chapter semanas de 9, Daniel. verses 24 to 27, where when Daniel 9, 24 al Daniel 27. got the explanation from Gabriel that the Daniel recibe completion la of the explicación de Gabriel, 70-week prophecy, que en la profecía de 70 there semanas will be abomination of desolation, habría una which abominación is desoladora, very clear according to the text. This the que enemy se ve con army claridad, will come es que un to ejército destroy the pagano city. vendría Daniel a is very destrozar clear with la regard ciudad de to that. Jerusalén. Daniel lo Please, explica a con caution claridad. is necessary. Sometimes Pero tenemos que tener cuidado. they are coming to me A veces los adventistas vienen a preguntarme sobre una explicación to persuade me that what we have here y tratan de from persuadirme verse 15 to 20 desde que del verso 15 and the al fact that 20, is mentioned, but pray that your flight will not be in the winter or on the Sabbath. oren que no sea su salida en sábado o en invierno. Something that Jesus predicted about the final events when Sunday law comes. Es que Jesús estaba prediciendo la ley dominical aquí. Abomination of desolation. La abominación desoladora. Connect with another statement from Daniel. Ellas conectan con otra declaración de Daniel. Really to describe the healing of the mortal wound of the beast. Hablando de la sanidad de la herida mortal que tuvo la With the bestia. time of the end, just prior to the second coming of Christ. Brothers and sisters, I just want to tell you, this is not Seventh-day Adventist interpretation. This Es una is interpretación not bíblica justified de los by adventistas. the very text. If I want to mention, it is completely opposite the way how Ellen White interpreted. By the way, all those interpretations, many good Christians, they pick up from internet
from evangelical Protestants. Mucho de la interpretación adventista la conseguimos del Internet o del mundo evangélico, pero no es bíblico, queridos hermanos. You see, Matthew wrote his Mateo gospel escribió to Jewish people. para el mundo And he judío. did not make any effort to interpret this expression, abomination, desolation. No hizo ningún Understood very well. esfuerzo para explicar qué significó abominación desoladora, porque el mundo judío lo entendía muy bien. Version of this Jesus discourse on the Mount of Olives. El discurso escatológico de Jesús sobre el Monte de los Olivos. Luke wrote his gospel to the Gentiles, and in many instances, the Gentiles were not familiar with these expressions, and that's why Fue Luke escrito para los judíos. has a tendency to interpret it. So notice why Matthew writes to the Jews, Mateo escribe a los judíos. and the Jews knew the concept Y los of judíos abomination, desolation. conocían claramente el concepto de abominación desoladora. He No actually así tried los to explain to gentiles. them. So the same words, you can see that the same paragraph. La misma There's a palabra. basic difference, and it's Luke chapter 21, verse 20. Lucas It says, 21, "But when you 20. see Jerusalem surrounded by armies, then recognize that her Pero cuando veas desolation-" Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. In Matthew, En Lucas 23, it's 21, in 23 verse dice, 38. And then Luke says, those who are in Judea, they have to flee. los que están en Judea, Everything else the same, except that expression. excepto esa expresión, Desolation of abomination. abominación Luke desoladora. has to see the army. So Roman army is that desolation Es of El abomination. ejército romano es la abominación desoladora. When Roman army, Nosotros sabemos que cuando el ejército romano during llegó that rebellion of the a Jews ofuscar against Romans, when they surrounded la rebelión en el año 70, we have now time to go into all details. no hay tiempo a hablar de todos los For a detalles. moment, Roman army El ejército romano Jerusalem, just for a short llegó a time. Jerusalén por un tiempo corto, And Christians sitió la ciudad. recognized in that the warning of Jesus. They were able to escape. Muchos pudieron escapar porque se acordaron de la advertencia de Jesús. Eusebius, Eusebio cuenta, no Christian actually was killed when Romans came back. ningún cristiano murió Destroyed the temple. cuando ellos pudieron huir antes de que la ciudad pueda ser sitiada por completo. Okay? So we don't have a time now to go into details. No tenemos tiempo de ir detalles de ese evento histórico trágico. Jesus, what is the sign of this? ¿Cuál es la señal? Preguntaron los discípulos. What is Jesus told? They have ¿Qué not Jesús respondió? What is the sign? Jesus ¿Cuál es la told, señal? when you see the army surrounding Cuando ustedes vean el ejército, not before. huyan, no Jesus antes. did not give them anything to speculate, No les dio ninguna cosa para especular, to define the time when it will happen. Jesus para said, definir el "You tiempo. see it, but you have to be Cuando ready vean, for it. When you see pero tienen que estar listos. then you Cuando know vean, it is." saben que es el tiempo de huir. Once Jesus Los ejércitos said, sitiando Jerusalén. in our Adventist understanding, Jesus told the disciples, Jesucristo les dijo a los discípulos que la destrucción de Jerusalén and the second coming of Christ will be y la segunda venida de Cristo but one long period in history, which in the book estarían of separados Revelation is divine por un periodo largo de tiempo, 42 months or 1,260 days. We are talking por about lo menos separados por 1260 the días. apostasy of the Middle Ages, medieval period. La apostasía de la Edad Media tenía que cumplirse. No tenemos tiempo ahora para hablar de todos esos detalles. In verse 28, we have the third part of Jesus' response to his disciples. Keep in mind. Termina el verso 28, la segunda parte y empieza la tercera parte. So what is the sign? ¿Cuál es la señal de tu venida? And evidently, Evidentemente, Jesus did not show some interest to talk to the disciples about the signs. That's what we are interested. no tenía interés de hablar de señales. Verse 29. Verso 29. Immediately after the tribulation of those days, after Inmediatamente the después de la tribulación de the sun aquellos will be días, darkened, the moon will not el give sol se its light, oscurecerá, la luna no dará su esplendor, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Here
to those great signs that were fulfilled Esas señales fueron cumplidas and observed on the North American continent, en el continente and also norteamericano Inter-America, and they were felt also in Europe. Okay? y se sintieron We don't incluso en have time Europa now y to en talk about Interamérica. this. But then Jesus says in verse 30, please pay En verso attention. 30 del capítulo And 24, then Mateo, Jesús dice, sign, entonces the aparecerá sign la of señal the Son of Man will del appear in Hijo the del sky, Hombre en el and cielo, then the whole tribes y of the todas las earth tribus will de la mourn, tierra and they harán will see the lamentación Son of Man of cuando God vean al Hijo del coming on the Hombre clouds of venir the sobre las sky nubes with the del power cielo and great con glory. poder y gran And he gloria. will send forth his angels Enviará a with a sus great ángeles con gran trumpet, voz de trompeta and they y will juntarán a gather sus together escogidos de his los cuatro elect vientos, from the desde un extremo four del winds, cielo from hasta el one otro. end of the sky to the other. The disciples asked Jesus, so what is the sign of your coming? What ¿Cuál will es la be señal de the tu venida? signs? ¿Qué responde Jesús? The sign of my coming will be when La you señal see me es coming cuando me on vean clouds. venir Jesus en las never nubes de los cielos. spoke to his disciples about the signs, so the Jesús disciples could nunca les use habló a los for the discípulos purpose de of señales establishing the dates and calculate the time of the second coming of Christ. para que ellos comenzaran a By the way, calcular interpreting de this fechas. text, Ellen White, as she was in the vision, Él estaba there en una was people visión waiting for the second coming of Christ. de un pueblo que está She esperando la talks segunda about venida, the time of the great tribulation, of all that time. del tiempo de Then la she gran said, tribulación. we were waiting for our Lord to come. And then Ella she dijo, said, we saw the sign of the Son of Man coming on the clouds of heaven. el And she remanente está talks esperando al about Señor. that small cloud Y hasta that que was vimos, found está en on Primero the Escrito, hand página 15, as appeared at the beginning. nuestros ojos lo And vieron she desde says, el este, that como una cloud pequeña was nube negra, approaching. aparecer, We saw y después se hizo tan this grande como la mano de was un hombre. the Y sign sabíamos que esa of era la señal Jesus del Hijo del Christ Hombre. Eso coming es todo lo on que the le clouds dejó y of habló heaven. de esa señal como la de Mateo 24:30. Jesus made very clear to disciples. They asked Jesús him dijo con about the claridad, sign. And he said, you will see the sign van a ver la I señal am coming. cuando yo venga. Will not need to speculate. You will No not tienen que need especular, to use sensationalism. You will no know tienen que usar exactly sensacionalismo, that I am coming when pero you cuando will vengan, see me. ustedes lo sabrán I am porque me verán ver en las nubes de los cielos, descender en las nubes de los cielos. Now, bringing our study to its conclusion, Al concluir nuestro estudio, we want to now les quiero decir take some time and to que a see what veces we have in the first part of Jesus' response to his disciples. no tomamos en cuenta lo que se dijo en la primera parte de la respuesta triple de Jesús We a sus have discípulos. some surprises for us. Tenemos By algunas the way, sorpresas one en more esta time, primera parte. Mateo 24, 4 I al am 14. holding in my hand Seventh-day Adventist Bible Commentary, Tengo Volume el comentario 5. bíblico adventista, volumen The Seventh-day 5. Adventist Bible Commentary is telling us that Jesus blended on page 497. Page 497. The Página commentary says, 496 en Jesus inglés. Jesús mezcló su respuesta a la leading pregunta up de to the los- end del of the evento de los Jewish nation discípulos as God's sobre chosen el people fin and the de end la of nación time. judía. The lines cannot always Nunca be se pueden sharply drawn. distinguir estas líneas claramente. No small part of what Ninguna Jesus parte de delineated lo que Jesús of the delineó future sobre el applied futuro se puede particularly to events aplicar soon particularmente a los to eventos take que place llegarían with a respect ocurrir para la nación to the judía Jewish y nation, la ciudad de the Jerusalén city of y el Jerusalem templo. and the temple. You see, the problem with many Christians today, Problema de muchos cristianos hoy. we just forget Nosotros that olvidamos Jesus was speaking to his que disciples, Jesús está hablando a sus discípulos and his response was to the y su question of the respuesta disciples that era la were pregunta particularly concerned the destruction of the city sobre and la destruction of destrucción the de temple. Jerusalén. Era la preocupación de los discípulos y esa es la respuesta de Jesús. Our Seventh-day Adventist Bible Commentary says the El following. comentario bíblico adventista It is 497 en worthy inglés of dice: note, es the desire of importante ages, notar que el deseo de toda la gente, página 628, to 633, aplica las señales enumeradas applies en los the versos 4 al signs 14 de Mateo enumerated 24, in primeramente verses a la 4 caída to de 14, Jerusalén y de primarily, manera please keep in secundaria mind, al fin del tiempo, primarily to the fall como lo of son Jerusalem. los versículos 21 al 30. This is
the commentary of my church. They said it was primarily about destruction of Jerusalem. And only Algunos de some ellos of them secondarily tienen que ver about con, our own time. secundariamente They said, con el fin del this is the tiempo. way how Ellen White interpret this Y esa text. es la manera como Elena G. White interpretó Mateo 24. 628 to 633. And says, and those of verses 21 Y en and estos, 30, not before, desde a partir del verso 21 al 30, to the events leading up to hablan de la segunda venida de Cristo, pero no los eventos anteriores. The position of my church, La posición de mi iglesia. that I am the member of, Yo soy miembro de esa iglesia. that all those texts starting with verse 4, Que todos los textos a partir del verso 4, it's primarily the focus is on el enfoque es of Jerusalem, sobre la destrucción de Jerusalén. 31 are exclusively about the second coming of Christ. Y a veces lo hacemos como si fueran eventos antes de la segunda venida, y eso no es cierto. Okay, please allow me one more time Una última vez, permítame decirles con claridad of the questions of the disciples. que Jesús respondió a la pregunta de los When will discípulos: these things happen? ¿cuándo van a pasar estas And cosas? two in particular, Dos en particular. what is the sign of your coming? ¿Cuál es la señal de tu venida? And the second, what is the sign of the end of the world, which is evidently the end of Jerusalem, the end of the ¿Cuál es la señal del fin de Jerusalén? Dos preguntas diferentes. If we were in the group of the disciples, Si nosotros estuviéramos con los discípulos Jesus, those questions, preguntando eso, what would we expect that Jesus say? Okay, these Jesús hubiera are dicho: the signs. estas son las señales. Unfortunately, many even preachers from the pulpit, this is the way how they read the text. We read the text that is actually not in the text. This is Leemos el our texto understanding. de una manera errónea. Let's see how Jesus responds to his disciples. ¿Cómo responde Jesús a sus discípulos? In verse 4, Verso 4. Jesus answered and said to them, the question, what is the sign? ¿Cuál es la pregunta? Y Jesús les responde: That no one mire que nadie os engañe. how it says in Greek, sees that no one deceives you. Que nadie los engañe. Is that very interesting Muy interesante. response to the disciples to their questions? A la pregunta de los discípulos: The disciples focus. ¿cuándo será la destrucción They focus de Jerusalén? on when. And then what is the sign? ¿Cuándo? When this Y will luego, happen, and what ¿cuál es la sign señal? you can tell us that we should watch for so that we know that it is coming? And you remember what Jesus told them. When you see armies surrounding Jerusalem, that's a sign. This is the end. Cuando vean los When you see huestes de coming on the Roma cloud, entrar, esa es la you know señal. that he's coming. Unfortunately, we find something else. But Jesus said, before Jesus provided the answer with regard to those signs, Jesus said, Algo más dijo Jesús: be careful that no one cuidado, misleads you and que deceives nadie you. los confunda, que nadie los engañe. What about? Jesus says, Jesús dice, many 24:5, will come in my name, saying, I am vendrán Christ, en mi nombre, and yo soy el they Cristo, will mislead many. y muchos serán engañados. How can people be deceived? ¿Cómo la gente puede ser engañada? Misled. Jesus made very clear, because Jesús there are dijo people who will come in Jesus' name. Claramente, hay gente que vendrá en mi His name nombre. is Christ. Evidently, those who will come in His name are Christians. Dirán, yo soy Cristo. We'll Yo soy el open Cristo. the Bible, and we present many teachings that are based on sensationalism, on different Muchas calculations, enseñanzas son basadas en sensacionalismo and many strange interpretations of prophecy. y They muchas will come, interpretaciones incorrectas sobre la profecía. and they will mislead many, not only few that they will be misled. Jesus said, Dijo Jesús, muchos serán will engañados. mislead many. Muchos serán engañados. Jesus says in verse 6, 24:6. hearing
or wars, Oiréis de guerras rumor of wars. y rumores de There will be guerras. wars in the world. Jesus does not say this is the sign that you establish the date for the second coming of Christ. Jesus Jesús no says, dijo, esta es una señal de mi "See segunda that you are venida. not frightened, because those things will be Pero no os something that turbéis, will happening in the que esto es world. necesario que acontezca, pero aún no es el Don't be fin. misled. This is not the sign of the end. Este no es el fin. Preachers, even from the pulpit, when they read this text, Algunos predicadores, desde el púlpito, are clearly the sign of the end. dicen que estas son las señales Sign of the end. That's what will del be tiempo, y ahí dice claramente que no son las señales del And fin. many false Christos, Jesus said, Muchos falsos will cristos come vendrán in Jesus' name, will en el nombre de use Jesús to mislead other people. y Jesus engañarán a said, muchos. verse 7, "For nation will Verso rise 7, against se nation, levantará nación contra kingdom nación against kingdom, y in reino contra various reino, places y there habrá will be pestes, famines and hambres earthquakes." y terremotos en diferentes lugares. Jesus says, don't be misled. No se This dejen is engañar, just the beginning porque esto todo es birth simplemente pangs. principio But de two dolores. things I have to mention with reference to this text. Jesus pointing to disciples what will be happening in the world. Jesús les dice a los discípulos, ¿qué es lo que iba a There will pasar? be wars, Habrá guerras there will be turmoil among the nations, y habrán naciones turbadas, of human societies. And Jesus sociedades peleando, says there will be also famines, y habrá there will be hambrunas earthquakes. y terremotos. Unfortunately, the King James Bible contains here La versión the de King word James dice also plague or plagas, pestilence. pestilencias. Unfortunately, in the best biblical manuscripts, that word does not occur there. Evidently, this is not what Jesus said according to the Gospel of Matthew. Según Mateo, Evidently, the scribes who copied the biblical manuscripts, actually, by the way of association with Luke chapter 17, Lucas they added that word. 17, But the second thing that we have to pay attention in the words of Jesus here in verse en una versión un poco 8 diferente a la de Mateo that 24. Jesus says that all Jesús dice those events taking place in the que world todos esos eventos are que pasan en el just mundo the beginning of the birth pangs. eran solamente el principio de dolores. I believe we all who are family people, Todos los que han we understand this tenido expression, the la birth expresión, pangs, very well. que han tenido una I esposa que remember tuvo when my hijos, wife was pregnant with our entienden son, lo que es principio de dolores. and the doctor told us about the time Cuando when nos we dijo could nuestro doctor que íbamos a ser padres expect por our primera son vez, is born. I remember several times my wife yo experienced the recuerdo birth pangs, muchas and veces we que mi thought esposa, the time is theirs. que ya va a llegar el We tiempo, ran to me the decía mi esposa, hospital. Should be there sometime. The doctor told me to take my wife back home. It happened several times. So you see, muchas the veces birth pangs hubo falsa are an alarma, indication hubo dolor muy that fuerte y mi esposa me dijo, llévame al the hospital, birth pero of the nadie child nació. is already, it only telling us that the birth is approaching, that it El is dolor coming. The solamente nos birth dice que el pangs nacimiento are está por strong llegar. indication that the child is on the way. El But niño never está en to camino. tell us when actually the birth will take place. Pero no dice cuándo va a nacer el And niño, then solamente going que ya va a on, llegar. Jesus pointed to few more things, and he said Jesús señaló otras cosas, that his followers will que suffer sus seguidores tribulation in the world. They'll suffer persecution in verse 9. recibirían persecución Then Jesus said that y serían time, in verse matados 10, y odiados. many will fall away and will betray one another, hate one Muchos another. tropezarán And y then se entregarán Jesus unos a again, otros in the y conclusion se of odiarán. this section, Y la conclusión de esta Jesus sección, reminds the disciples there will muchos be falsos many profetas se false levantarán y prophets. engañarán a They will muchos. arise and they will mislead many. And then Jesus says, because lawlessness is Y increased, por haberse multiplicado many la maldad, people's love el amor will de grow muchos cold. se enfriará. But the one who endures to the Pero el que end, perseverará hasta el he fin, will be saved. Jesus este does será not salvo. say, but those who see those events and establish the date of the end, they'll be saved. No. Jesus says those events will be taking place in the world.
¿Quién va a ser salvo? ¿El que está estableciendo fechas que nos aproximan al fin o el que simplemente con fe persevera hasta el fin? El 14 dice el texto, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. ¿Cuál es el fin? Es el fin del mundo, la venida de Jesús. Esta primera sección, respuesta a la pregunta de los discípulos. ¿Cuál es la señal? Mientras yo vengo por segunda vez, en el futuro, muchos eventos van a tomar lugar en el mundo. Pestilencias, terremotos, relaciones tensas entre las personas. Muchos eventos ocurrirán. Pero cuidado, que nadie se engañe. No miren y se concentren en esos eventos. Quiero mencionar algo con claridad al concluir. Como señales de su venida. Jesús va a venir. El propósito de estos eventos es to provide us with assurance that this world is coming to its end. But Jesus never intended that his followers will use the events in the world and in order to establish the dates and calculate the timing of his coming. Los eventos no son para darle al pueblo de Dios una aproximación de una posible fecha. Son para darnos la seguridad de lo que Él prometió lo va a cumplir. Él viene pronto. Nada más. La seguridad de que el evento se va a dar. No de fechas tentativas. En el 2002 empleamos todo un trimestre para estudiar sobre esto. Yo fui el autor del folleto de lección de escuela sabática. It's from May 11 until May 17 of the year 2002. En la segunda semana de mayo del 2002 escribí en el folleto de lección de escuela sabática a nivel mundial. Please allow me to read to you what Adventists were studying in our Sabbath school classes. Quiero recordarles lo que estudiamos en la escuela sabática hace 18 años. La conclusión sobre el estudio de las señales del fin. Especialmente los versos 4 al 14. ¿Cuál es el propósito de estas señales? Es para que no es para aproximarnos a fechas que nos digan ya Jesús está por llegar en tal momento. Jesús lo que está hablando es de señales que mantengan fresca en nuestras mentes la promesa de su retorno. Jesús menciona los eventos para que podamos a través de la historia y cuando estos llegan al lugar, tomen lugar que su pueblo está conectado en su corazón con la segunda venida. And whenever one of them take place, his people will make the connection with the second coming of Christ. See, brothers and sisters. Queridos hermanos, amigos. Cuando leemos Mateo 24, 4 al 14,
Lo leemos of the end as the buscando events señales del that tiempo will del fin. take strictly just before the second coming of Christ. It appears. Que van a ocurrir antes de la segunda How venida. many Christians are reading this text? Y así leemos en el mundo That cristiano. earthquakes, Terremotos, that earthquakes, then also famines, hambrunas, wars, guerras, persecution of God's people, persecución del pueblo de Dios, people, relationship among people. problemas de All relaciones. those things, false prophets, they were never before in history. They will happen only at the time of the end. In our next presentation, we will see few more of these things. En la segunda presentación vamos a presentarle otras señales que hablan para mucha gente que tiene un pensamiento errado de estas señales como algo que permite calcular el tiempo de la segunda venida de Cristo, de la fecha. During the time of the disciples. They have happened in the first century. They happened throughout the history with every generation of Christians. At the time of Ellen White, our pioneer Uriah Smith, El pionero Uriah Smith en el tiempo de la N.G. White, John Evan Andrews, Loughborough, and J. Evan Andrews, Loughborough, otros pioneros. we can read in our periodicals. They will say, brothers and sisters, Queridos hermanos, decía el N.G. White, how Matthew 24 is being fulfilled. It's impossible that Jesus would not come in more than 20 years. Mateo 24 está por ocurrir. Yo creo que no pasa 20 años y Jesús viene. She was listening to what our pioneers were talking about. And she mentioned caution. She said, we will never be able to say that Jesus will come in few years, but we'll never be able to postpone his coming and say that he will not come in more than 20 years. And by the way, in my next presentation, we will see more what she had to say about the date setting. When I was a little boy, I remember. Cuando yo era pequeño, yo recuerdo I heard such powerful preachings from the pulpit. Just look into the events sermones poderosos we see que that hablaban it's impossible. Jesus is coming. This is the end of time. And every sobre major events that posibles fechas. took place in the world. Do you remember the year 2000 chips? Do you Realmente el año 2000, todo el mundo pensaba que era el fin del mundo. Do you remember Katrina? Realmente cuando el huracán de Katrina, Do you remember tsunami? hace 10 años, y los Now we tsunamis, have coronavirus. y ahora el coronavirus, Many Christians are being carried by their muchos feelings. cristianos Sensationalism. They would take se dejan controlar por los sentimientos, the current event in the world, los eventos del mundo, del presente. and say, do you see, this is the sign of the second coming of Christ. Y la gente dice, estos son las señales de que Jesús ya está por llegar. Is coming. But Jesus says, Jesús dice, be careful cuidado, that nobody deceives you. Jesus says, que nadie los engañe. people will come in my name. You, Algunos vendrán en mi nombre. the current events in the world, to mislead. Habrán eventos en el mundo. My brothers and sisters, Mis queridos hermanos, I firmly believe that Jesus is coming. I yo really creo believe que Jesús viene. that we are at the threshold of the eternity. But Y es Jesus Christ, una coyuntura histórica muy importante. when he's ready to come and when we are ready, he will come to take his faithful people home. Él vendrá a llevar a su We are pueblo fiel. waiting. Our task is not to look in the events and to speculate using sensationalism. No mire los eventos, no especules, no caigas en el sensacionalismo, People passion stir up their feelings. no te llenes de pasiones And then sin nothing fundamento happens. bíblico. People become, they feel disappointed. Y cuando no viene, entonces llega el chasco, el desánimo. According to Jesus, De acuerdo a Jesús, reminder that Jesus is coming. Jesús viene He pronto. will come. That's Él the vendrá. secret that God has reserved only for himself. Our is to watch. Nosotros Wait tenemos que for our esperar. Savior. I'm reminded of those words of William Miller after the great disappointment. Después del gran chasco, William Miller dijo, I have set yo dije my mind on one particular day. y me he enfocado. That's today. Y la fecha, ¿saben cuál es? Es hoy. Tomorrow
It's today. Hoy es la Day fecha. after tomorrow. It's today. No es pasado mañana, es hoy. Today belongs to us. Hoy nos pertenece. Tomorrow. So Jesus said, Jesús dijo deceive. Don't go to that extreme. que nadie se engañe. No te vas ni a un extremo ni al otro. Be ready for my coming. Estate listo para mi encuentro. Want anybody to perish, but No quiero que nadie perezca, que todos procedan al arrepentimiento. may God bless Que el Señor bendiga all of you. hoy y siempre.